Gracias al comité organizador por dar estos espacios para hablar de adolescentes, que creo que es una parte que es importante enfatizar nosotros como pediatras, porque cada vez tenemos más chicas, de acuerdo a nuestro bono poblacional, adolescentes, tanto mujeres como varones, que están solicitando tanto consejería como algún método específico de anticoncepción. Y de repente como pediatras decimos, ¿eso lo vimos cuándo? Pues lo vimos cuando estábamos en la carrera, tal vez algunas cuestiones las vimos durante la residencia, pero de forma muy somera. Bueno, ¿cuáles van a ser nuestros objetivos? Prácticamente nosotros lo que vamos a tratar de identificar van a ser cuáles son estos aspectos que realmente determinan la elección de un método anticonceptivo para los adolescentes. De esto tenemos que ver cuáles son las conductas de riesgo, los factores de riesgo. De hecho, ahorita estábamos platicando sobre algunos factores de riesgo que a veces nos ha tocado vivir y compartir con algunos de nuestros colegas o inclusive que pedimos algunas opiniones para un abordaje multidisciplinario. Algo importante y al que le tenemos muchísimo miedo es cuál es ese marco legal, qué podemos hacer nosotros con los adolescentes, hasta qué tenemos permitido o hasta dónde tenemos ese miedo para involucrarnos en este tipo de aspectos de consejería y de la prescripción de algún método anticonceptivo para evitar ser demandados por los padres. Entonces, ese aspecto es muy importante y sobre todo ahora que salió la norma 047, que es la norma de salud de adolescentes. Entonces, ahí tiene muy claros algunos apéndices inclusive que vamos a revisar. Y bueno, otros aspectos ya propiamente no solo desde el punto de vista psicosocial, como son la identificación de estos riesgos, sino la situación en la cual nosotros tenemos que ver estos aspectos médicos que van a tener o van a determinar qué método, en el caso de que se vaya a elegir algún método farmacológico en cuanto o algún método, digamos, mecánico o asociados los dos. Por eso estamos promoviendo un poquito lo que es la doble protección a fin de evitar las infecciones de transmisión sexual y, bueno, también determinar, de acuerdo a la eficacia, cuáles son los métodos más recomendables en el contexto de nuestras adolescentes. Generalmente todos decimos las adolescentes, los adolescentes, las aborrecentes, tienen una situación siempre de reto, etcétera, ¿no? Se les pone una serie de connotaciones, todo del todo que estemos de acuerdo, pero un poquito porque dentro de este proceso de crecimiento, tanto físico como cognitivo, existen ciertas particularidades que nos hacen determinar la elección de algún método. Entonces, vamos a entrar de lleno propiamente estos factores psicosociales y del desarrollo que tenemos que identificar y que van a ser la piedra angular en la elección de un método anticonceptivo. ¿Cuáles son estos? Ahí ustedes, si logran ver, podemos nosotros identificar todos estos, hablando de la sexualidad, ¿en qué contexto va a estar, no? Desde qué tipo de orientación tengo, ¿sí? Después, ¿qué identidad? Obviamente, primero partimos de una identidad. Entonces, sabemos que durante la adolescencia nosotros vamos a consolidar esta identidad. Yo me percibo como mujer, como hombre, o ahora con todos los adolescentes que tenemos LGTB, que es lesbianas, gays, transexuales. Y que también estamos abordando estos adolescentes porque llegan a pedirnos orientación y consejería sobre la anticoncepción. Entonces, quitemos un poquito el tabú en el sentido de que cuando nosotros hablamos de métodos anticonceptivos, exclusivamente vamos a dar la prescripción que todos conocemos, los hormonales orales, inyectables, los mecánicos, los mecánicos medicados, etcétera. Simplemente también la consejería sobre estas prácticas sexuales de riesgo o prácticas sexuales seguras en este tipo de adolescentes. Ya hablábamos de la orientación que nosotros podemos tener y obviamente todo esto tiene que ver con estas características que tenemos desde el desarrollo puberal que tienen que ver con nuestro sexo biológico, la orientación que tenemos y cómo va a estar este chico, cómo se ha desarrollado durante todo su brote puberal. ¿Qué factores de riesgo tiene para una adecuada independencia emocional de sus padres? Y todos lo hemos vivido. No, yo no voy contigo, yo no voy a ver a mi abuelita, yo no voy a ver a la tía, yo prefiero salir con mis amigos y esto lo vamos teniendo en las diferentes etapas de la adolescencia. Otro de los aspectos importantes es cómo está la autoestima y la toma de decisiones. Sabemos y nos ha tocado vivir la cantidad de pacientes que tienen
cierto grado de bullying, vamos a llamarle escolar, o laboral inclusive. Entonces, ¿cómo está la autoestima? ¿Cómo son vulnerables estos chicos? Y entonces, ¿esto cómo va a incidir en esta toma de decisiones? Porque a nosotros dar consejería sobre anticoncepción en adolescentes, tenemos que fortalecer a este adolescente en la toma de decisiones. Esta toma de decisiones tiene que ser conociendo riesgos y conociendo estas consecuencias que pudieran tener el ejercicio de esta sexualidad. Y generalmente decimos sexualidad igual a relaciones coitales. No, sexualidad es simplemente la forma como nos relacionamos unos con otros y que por supuesto conlleva la relación de pareja en momento dado. Esta pareja en la cual nosotros vamos a tener estos cambios, digamos, afectivos, estos cambios emocionales, esta atracción, esta liberación de endorfinas per se. Y en cuanto a esto, nosotros vamos a tratar de dar la consejería. Entonces, si se fijan, muchos de estos aspectos que nosotros vamos a estar tocando tienen que ver con qué etapa de nuestro desarrollo tiene el adolescente al que estamos tratando, el adolescente. Y entonces, ¿por qué les quise señalar aquí rápidamente la adolescencia intermedia? Porque sabemos que aquí todavía la dependencia a los padres, tal vez la toma de decisiones y la orientación no son decisiones todavía que están consensadas con los padres. Sin embargo, aquí ya son decisiones donde los chicos, acuérdense que se creen que ellos no tienen ningún riesgo, se creen invencibles y entonces a ellos no les va a pasar nada. Esta etapa es donde se da el mayor número de embarazos adolescentes, el mayor número de adquisición de infecciones de transmisión sexual, porque por supuesto en esta adolescencia ya tenemos que el adolescente cognitivamente y su maduración ya psicosocial tiene mucho que ver con asumir los riesgos y las consecuencias de estas prácticas sexuales. Entonces, algo muy importante, muy importante, es esta parte donde tenemos que favorecer que se ejerza con responsabilidad la sexualidad o el ejercicio de la sexualidad en cualquiera que sea su expresión. Y para ello necesitamos la confidencialidad. Entonces, cuando nosotros abordamos a los adolescentes, además del motivo de consulta y esta parte, digamos, biológica, tenemos que tener un espacio sin presencia de los padres para poder hablar de todos estos aspectos, manteniendo siempre la confidencialidad. Y recordemos que solo en situaciones de gravedad es cuando la vamos a romper. ¿Qué habilidades tienen nuestros residentes? Ya decíamos, nuestros adolescentes, perdón. Bueno, estas habilidades, esta resiliencia, yo tengo un medio adverso, un medio en el cual nosotros no podemos ejercer libremente esta sexualidad. Tenemos una serie de mitos, una serie de realidades y tenemos también de valores, que cada vez estos valores son más permisivos en una sociedad tanto a nivel del hogar, a nivel de la escuela, a nivel de los trabajos. Y entonces, ¿qué están buscando estos adolescentes? Ayer platicábamos justo con una psicóloga y decía, antes el proceso psicológico del psicoanálisis era llevar al adolescente a que él se diera cuenta y tomara los riesgos que él va a correr y tomara las decisiones y asumiera las consecuencias. Y le enseñábamos que ante cualquier toma de decisión, de una carrera, de lo que ustedes gusten, ese era el proceso. Ahora es, dime cuál es la regla, A más B más C igual a esto. Entonces casi, ¿qué quieres que estudie? Este proceso se está viendo fraccionado. ¿Por qué? Porque ya no les gusta razonar y asumir las consecuencias. Entonces nosotros tenemos serios problemas que ante eventos adversos, esta parte de resiliencia, que es lo que le va a permitir al adolescente tomar decisiones y asumir las consecuencias de estas decisiones, ¿no? Yo asumo que efectivamente voy a empezar a tener relaciones sexuales, pero uno, no me quiero infectar y dos, no me quiero embarazar. De ahí mucho es las prácticas sexuales que ahora se tienen, donde efectivamente no vamos a tener un embarazo, pero ¿qué va a suceder? El aumento de infecciones de transmisión sexual está de verdad en aumento, pero generosamente. Les puedo decir, no sé, 22 años, 24 años que llevo viendo ginecología pediátrica, la cantidad de niñas y adolescentes que están teniendo lesiones condilomatosas por relaciones sexuales es impresionante respecto a lo que se vivía tal vez unos 5 o 10 años. Entonces,
nosotros tenemos que darles herramientas a estos adolescentes para conocer que sí, tienen obviamente derecho a todo lo que ustedes dicen aquí, ¿no? ¿Y dónde están las obligaciones? ¿Y dónde está ese razonamiento para la toma de decisiones? Obviamente tiene que ser acorde a la edad. Tenemos que favorecer la autoestima, que haya una comunicación efectiva. ¿Una comunicación efectiva con quién? Con nosotros pediatras, con los maestros, con los papás. Porque entonces si los tres juntamos esfuerzos, podemos nosotros favorecer esta toma de decisiones. Y no como a veces le hacen en muchas de las escuelas, que lo que se da de métodos anticonceptivos es así digamos lo que vamos a ver más adelante. Están los hormonales inyectables, los hormonales orales, inyectables, bla, bla, dudas, ¿no? Ya los conocen muy bien. La pregunta, y hemos hecho varias investigaciones en ese sentido, es, ¿realmente los conoces? ¿Sabes cómo se usan? ¿Cuál elegirías? ¿Cuál te conviene? ¿Qué tipo de actividad sexual? Por eso insistía yo en que esa es la parte más importante cuando tratamos adolescentes. Y entonces tenemos dos aspectos. Se ha satanizado mucho el aspecto de la salud sexual y reproductiva. Salud sexual. Nosotros no vamos a atentar contra los derechos sexuales de los adolescentes, simplemente vamos a favorecer y a conducirlos para que ellos puedan tener la toma de decisiones, evitando riesgos. Y cuando nosotros hablamos de anticoncepción propiamente, pues entonces sí tenemos que ver esta parte de la salud reproductiva. ¿Por qué? Porque bien dice ahí, sin riesgos de procrear y la libertad de decidir cuándo hacerlo. También de eso deriva obviamente el número de abortos que se están teniendo en los adolescentes, que si bien no es así una situación, digamos, en demasía, porque sigue habiendo, otra vez volvemos a ser el número 1 en embarazo adolescente, ¿sí? Como país, pues obviamente esta parte de libertad de decidir cuándo hacerlo, pues no está funcionando del todo, ¿sí? Y entonces a veces nos critican porque si han escuchado ustedes todos los programas que dicen programas de salud sexual y reproductiva. ¿Y qué pasa? Yo les dejaría, ¿qué pasa con nuestros adolescentes que tienen discapacidad? Algún tipo de discapacidad y sobre todo cuando tienen discapacidad intelectual. De repente los papás nos cuestionan que ellos quieren algún método definitivo porque quieren garantizar que este adolescente no tenga hijos, porque ¿quién se va a hacer cargo de este nuevo bebé? O porque la enfermedad que le condicionó esta discapacidad intelectual no le permite ni siquiera ser autosuficiente para sus necesidades básicas. ¿Y qué nos dice entonces ahí la ley? Que nosotros no podemos atentar contra la salud reproductiva, pero ahí es un punto de controversia. Entonces, si se fijan, no vamos a dar y vamos a favorecer que el adolescente tenga una salud sexual sana y responsable. Y esto no quiere decir, sí, córrele, ve, mira, ten relaciones, aquí están todos los condones, todos los métodos anticonceptivos, sino esto implica toda la educación de prevención de infecciones, prevención de embarazo y la decisión de cuándo iniciar esta vida sexual. Porque pues todos sabemos que finalmente nosotros digamos lo que digamos, los chicos inician actividad sexual cuando ellos así lo deciden o cuando se dan pues las situaciones. Generalmente son relaciones obviamente que son fortuitas, que no están planeadas y de ahí varias de las consecuencias. Entonces esto es lo que ellos siempre están diciendo. Tengo derecho a la salud sexual y reproductiva, ¿no? ¿Y qué nos dice aquí? Tomar decisiones sobre mi sexualidad y el número de hijos que quiera, así como su espaciamiento, que eso también está en la Constitución. Y entonces decimos, sí, pero ¿tienes las herramientas necesarias para esta toma o para ejercer este derecho a la salud sexual y reproductiva? Nadie está atentando contra tus derechos sexuales, solo hay que llevar una sexualidad sana y sin riesgos, y en el momento que decidas. Esto implica, yo ahorita no quiero postergar el inicio, también puede ser válido. ¿Sí? Entonces es algo que a veces también eso se tiene que trabajar con los papás, porque lo que nosotros demos consejería no implica necesariamente favorecer que sí toma todos los métodos anticonceptivos y cuál quieres, ¿ya? ¿Estás listo? Bueno, entonces de aquí saliendo del consultorio te vas a tener relaciones, como a veces así lo externan los papás, no sé si les ha pasado. Entonces, bueno, vamos a ver brevemente cuál es nuestro respaldo legal. Y entonces ya decíamos que desde esto que ponen de los derechos
tengo derecho a la salud sexual y reproductiva, y el artículo 4 de la Constitución está diciendo que tienen derecho a decidir de manera libre y responsable el número y el espaciamiento. Entonces, pero es la toma de decisión, si se fijan, tiene derecho a decidir. ¿Y qué herramientas le estamos dando al adolescente cuando tiene cambios físicos puberales, cambios cognitivos propios de la adolescencia? El otro punto muy importante es lo que nos dice la Ley de Protección de las Niñas, Niños y Adolescentes, ¿sí? En su capítulo 8, en el cual está muy claro, muy claro, establecer las medidas tendientes a prevenir embarazos tempranos. ¿Por qué? Porque sabemos que altera todo el proyecto de vida. Han visto todos los anuncios que han salido en diferentes campañas, ¿no? ¿Qué prefieres, cargar una mochila o un bebé? ¿Querías ir a una fiesta? Pues ahora ya no puedes. ¿Quieres estudiar? Hay mucho rechazo por parte de la educación a este tipo de chicas adolescentes que están embarazadas, generalmente las estigmatizan y ellas podrían seguir estudiando. Inclusive hay programas que dan el gobierno en el cual les dan una cantidad para que ellas sigan estudiando. Es una cantidad pequeña, pero esto para que sigan estudiando. Pero hay un rechazo social a estas chicas adolescentes. Entonces la estamos confinando a un círculo de pobreza. Otro de los aspectos es la norma de planificación familiar, que dice muy claro aquí que no existe ningún impedimento de orden normativo o legal para prescribirlos. ¿Esto qué quiere decir? Que podemos nosotros prescribirles anticonceptivos a los adolescentes. Y algo importante es lo que viene ahora ya en esta norma 047 que les decía, no se requiere del consentimiento de padres, madres, para que reciban información, consejería y el método que ellos o ellas elijan, pero ya con una adecuada toma de decisiones. Entonces, eso es algo muy importante porque nosotros no estaríamos incurriendo en ninguna situación ilegal si nosotros damos este tipo de consejería. Y fíjense bien, quisiera resaltar así muy breve, ¿no? Recibir información, consejería, y si al final se decide algún método, pues incluyendo el método anticonceptivo. Y este es el apéndice normativo que cuando nosotros prescribimos cualquiera de estos métodos o damos esta información, vienen en la norma oficial mexicana 047 de la atención de adolescentes y dice formato para recibir consejería sobre salud sexual y reproductiva del grupo etario de 10 a 19 años. Esto es lo que tenemos que llenar. Y si se fijan que dice nombre y firma del usuario, ¿quién va a ser nuestro usuario? El adolescente, ¿sí? Y nombre y testigo del personal de salud. Aquí lo único que sí recomendamos es, obviamente ahí sí por protección de nosotros, estar acompañados de otro colega o bien de personal de enfermería, pues para que también sean testigos de la información que se le dio al adolescente. ¿Por qué? Porque tenemos, aunque tengan derecho, obviamente de repente podemos tener algún papá que nos diga, no, y usted y no me pidió permiso. Bueno, aquí está normado que nosotros podemos darle. Ah, pero es que usted estuvo solo con mi hijo y por eso lo convenció. Bueno, aquí está el otro personal de salud, igual que cuando hacemos una exploración física. Y entonces, propiamente, vamos a ver ahora sí, ya dimos todo esto, ya ubicamos en el contexto a nuestro adolescente. Entonces, ¿para qué vamos a dar la anticoncepción o la consejería? Para regular la fertilidad, ¿sí? Y, ojo, siempre me gusta tratar esto de necesidades especiales, no solo porque donde trabajo vemos muchos adolescentes con necesidades especiales. Cada vez de repente tenemos más adolescentes con este tipo de necesidades. Y la pregunta es que a nivel de los médicos de adultos, de repente, como ellos no los ven desde esta etapa de niños y adolescentes porque tienen una discapacidad, se enfrentan a estos pacientes y dicen, híjole, ¿qué hacemos? El otro día me llegó una paciente de 22 años que yo le dije, es que yo no veo adultos. Me dice, no, pero queremos conocer su opinión porque tiene autismo y la mamá, pues ya una señora como de unos 70 años, me dice, yo quiero dejarla protegida. Entonces me están proponiendo que le haga histerectomía, me están proponiendo que le haga la ligadura de trompas, pero mi familia dice que no quiere nada de eso, que la dejen y que toda la vida la van a cuidar. Pero a mí me da miedo porque yo tengo 70 años y ¿qué va a suceder el día que yo ya no esté? ¿Quién la va a cuidar? Entonces, así es como consultan estos que tienen necesidades especiales y por eso se los pongo ahí un poquito. ¿Cuáles van a ser entonces los factores determinantes? Pues tenemos nosotros que ubicar, y ahorita platicaba yo con la doctora, en qué etapa de la pubertad está.
porque se está intentando tratar de sacar un consenso sobre anticoncepción en menores de 14 años y decir en qué va a afectar, en el crecimiento, en la densidad ósea, en todos estos aspectos puberales. Sin embargo, hasta ahorita no tenemos algo escrito, pero tal vez salga alguna recomendación pronto de cómo manejar anticoncepción en menores de 14, 15 años, ¿sí? Y en qué etapa psicosocial está, sobre todo porque tenemos que tener una comunicación asertiva con el adolescente y recalcarle mucho esta parte de la confidencialidad. ¿De qué otros factores va a depender la elección de este método? ¿Sí? Obviamente de sus antecedentes personales patológicos, ya los veíamos, la situación familiar, qué factores socioculturales, recordemos que hay ciertos lugares donde, pues obviamente a los 16 años, lo ideal es que estén casadas y empiecen a tener hijitos, ¿no? Otro de los aspectos muy importantes es cuál es la prioridad de esa pareja. ¿Tiene una pareja estable o tiene una pareja ocasional? De repente me dice una niña el otro día, es que yo he tenido 10 novios. En realidad son como 5, los otros son por internet. Con estos 5, pues nada más ha habido tocamiento, solo con uno tuvimos relaciones sexuales. Y otra chica que decía de 15 años, de 16. No, ahorita mi novio es chavito, entonces yo le estoy enseñando 3 parejas y un aborto. Entonces, de repente sí decimos, ¿cuál es la prioridad? Y llegó otra chica que decía, mira, mi mamá, que es una mamá joven, dice que todavía quisiera embarazarse. No sabe si todavía pues, le va a entrar o no, porque pues, los riesgos de que nazca mi hermano mal. Entonces dice que si yo tengo un hijo, pues ella lo adopta. Dice, pero yo no quiero tener hijos. Esta chica ya también había tenido un aborto. Entonces, ¿cuál es esta prioridad que tiene el paciente, ya sea que tenga pareja estable o no, dependiendo en qué etapa de la adolescencia está? ¿Sí? Tenemos que descartar contraindicaciones. Generalmente en adolescentes no hay alguna contraindicación como tal para prescribir ningún método, que lo vamos a ver un poquito más adelante con los criterios de elegibilidad de la OMS. Sin embargo, hay ciertas restricciones parciales o con cautela, por ejemplo, en aquellas chicas que tienen migraña, sobre todo para la prescripción de estrógenos, porque pueden desencadenar eventos o agudización de estas crisis de migraña. Otro de los aspectos es, ¿tiene alguna enfermedad crónica? ¿Tiene algún antecedente isquémico? Y algo muy importante ahorita, que empieza a tener cierto peso para las contraindicaciones, y es la obesidad y el sobrepeso, porque algunos de los métodos hormonales van a tener ciertas restricciones si el paciente pesa más de 90 kilos. Y tenemos esta problemática de sobrepeso y obesidad en adolescentes. Insistirles, la doble protección, ¿para qué? El método que ustedes elijan, pero siempre apoyado con un condón masculino, para evitar el riesgo de infecciones de transmisión sexual en la medida de lo posible. Entonces tenemos que promover siempre la doble protección. Sí, te puedo orientar, mira, estas son las ventajas, desventajas de cada uno de los métodos, pero además de el condón, porque las infecciones, recordemos que hay infecciones que pueden ser curables y otras controlables, y con consecuencias obviamente sobre la fertilidad a largo plazo. Estamos hablando de adolescentes, si no queremos que se reproduzcan en este momento, que tengan hijitos, si eventualmente cuando lleguen a la adultez temprana, ¿no? 25, 28 años, pues eventualmente querrán tener hijos y que no tengan el producto ni ellas alguna consecuencia relacionada con esto. Entonces, si ustedes se fijan, la palabra clave aquí es la toma de decisiones y qué factores están alrededor de esto. Y entonces, en los ejemplos que les ponía decimos, la efectividad. Oye, yo no me quiero embarazar porque quiero estudiar, pero sí voy a seguir teniendo relaciones. ¿Esto es reversible? Sí, porque ahorita no es mi tiempo para un embarazo, pero sí voy a seguir teniendo relaciones sexuales y entonces el día que yo decida, pues que esto pueda ser reversible. O finalmente ya no tengo pareja, no tengo por qué estar expuesto tal vez a la acción farmacológica de algún método y tiene que ser reversible, ¿sí? Lo debo de tolerar, tenemos la mayoría de los hormonales tienen algunos efectos colaterales más menos y entonces tengo que tener tolerancia y ser bien aceptado. ¿Por qué? Porque si empiezo a vomitar y todo, pues la eficacia va a disminuir. Lo mismo que si muchos de ellos, como los anticonceptivos orales, pueden tener cierta interacción con los anticonvulsivos, con los antibióticos y disminuir así el grado de protección, ¿sí? Y la aceptabilidad. Yo quiero asegurarme que no. Y entonces también cuál es mi contexto cultural.
¿Qué otros factores van a intervenir? ¿Qué edad tiene nuestra paciente? ¿Se acuerdan los cambios que decíamos dentro de los cambios psicosociales que se dan en la adolescencia? ¿Qué tan seguido, tan regular es su actividad sexual? Porque tal vez estar expuesto, por decir algo, a un inyectable o a un implante para tener una relación cada 6 meses, pues la verdad riesgo-beneficio. La percepción de riesgos que tenga, ¿sí? Si tiene alguna otra patología, es una paciente que además tiene hábitos como adicciones, como, ya no digamos drogadicción, simplemente el consumo, ¿no? Que está de moda, lo hemos repetido en varias ocasiones, en algunas charlas. Los chicos los jueves, viernes, sábado y domingo, bueno, el sábado porque el domingo ya es de recuperación, se van a los antros y es bebidas energizantes, alcohol y muchas veces droga. Y entonces ya en eso, pues ¿con quién tuve relaciones? Pues sepa Dios. Estuvo muy padre, pero sepa Dios con quién. ¿Y cómo me cuidé? Pues tampoco ni me acuerdo, ¿no? O tienen una idea vaga. O finalmente si son consumidores habituales de algún tipo de droga, ¿sí? Y la aceptación de este método. Cuando tenemos una chica, siempre tenemos, o un varón, tenemos que preguntarle si la pareja es estable o no es estable. Y aquí, como les decía, cada vez tenemos más adolescentes que pueden pertenecer a este grupo que se le denomina LGTB y también tenemos que ver qué tipo de prácticas sexuales tienen. Entonces, hay mucho énfasis en la protección de hombres que tienen sexo con hombres, por también el riesgo de infecciones de transmisión sexual. Y también la pareja es estable o no es estable, ¿sí? ¿Qué características tiene la relación? El otro día veíamos una chica que quedó embarazada a los 16 años y el papá de ese bebé era un bebé el papá era de 45 años. Obviamente, pues se separaron y ya la chica de 16 adoptó una nueva pareja de 19 años y estaba en su segundo embarazo. Entonces, ¿qué características tiene esa relación? Y el chico de 19 además, cada semana tomaba alcohol llegando a la embriaguez. Entonces, dependiendo del contexto, nosotros podemos tener escenarios de mayor factores de riesgo y de menor riesgos para estos adolescentes, ¿sí? ¿Qué experiencia sexual tiene el varón? Como la chica que les decía, no, el de 15 años yo le estoy enseñando porque soy su primera pareja. Pero bueno, no siempre, y entonces ahí el riesgo de infecciones de transmisión sexual. Y la aceptabilidad o el rechazo a algún tipo de método anticonceptivo. Entonces, decíamos, por ejemplo, esto es lo que habitualmente todos conocemos, los métodos naturales que generalmente en adolescentes no se recomiendan por este proceso de maduración biológica, en el cual obviamente tenemos estos ciclos que pueden ser al principio no ovulatorios, que más o menos 2, 3 años después de iniciada la menarca vamos a tener estos ciclos ya ovulatorios o alcanzado todo el proceso fisiológico de madurez, por llamarle así. Los artificiales, que son temporales, porque acuérdense que hablamos de la reversibilidad, sobre todo en adolescentes, y los métodos definitivos, que por eso están aquí como aislados, porque generalmente en adolescentes no los utilizamos, no está permitido. ¿Por qué les quise poner el Mirena aquí? Porque es uno de los métodos que actualmente tienen mayor demanda porque tiene una muy buena eficacia para los adolescentes y se pueden utilizar. Este es un dispositivo intrauterino que está medicado con levonorgestrel y que es uno de los métodos anticonceptivos que para adolescentes tiene muy buena aceptación, como es nada más de uso local, no tiene tantos efectos sistémicos. Y si me dicen, pero es que nunca he tenido hijos, no importa, se puede prescribir en pacientes nulíparas, ¿sí? Nuligestas, perdón. Por eso en este cuadrito, donde viene ya el resto de los métodos anticonceptivos, yo les puse aquí este tache. Estamos hablando de que los métodos naturales no es lo recomendable. ¿Por qué? Porque si no sabemos ni siquiera si tienen ciclos ovulatorios, ¿cómo podemos llevar esto? ¿Sí? Entonces, si nosotros vamos a garantizar por ese proyecto de vida en los adolescentes, tenemos que, de preferencia, utilizar métodos que tengan mayor eficacia. Y de los que ahorita están más recomendables son tanto los implantes como el dispositivo medicado, sin dejar de lado que cualquiera de las otras opciones, dependiendo de las características de nuestra adolescente, se pueda manejar. Aquí es prácticamente otro de los aspectos importantes, ya decíamos el DIU, los implantes, sin dejar de lado que el anticonceptivo parenteral, siempre y cuando sea bien administrado, puede ser otra opción también dentro de las que tienen una mayor eficacia para adolescentes. Y
Aquí, tal vez la flechita se ve poquito, vamos a cambiarla después de color. Esto habla de más eficaz y menos eficaz. Y entonces, si ustedes se fijan, obviamente estamos hablando de los métodos que son reversibles y en cuanto a eficacia. Entonces está otra vez, insisto, el implante y el dispositivo, ¿sí? Sin dejar de ver que pueden ser los inyectables, las píldoras. El problema de las píldoras es que si me las cachan y si se me olvidan, a cada ratito se les olvidan a las adolescentes. De acuerdo a los criterios de elegibilidad de la OMS, entonces, estas indicaciones de los anticonceptivos vamos a clasificarlas en 4 categorías, de manera muy teórica, si quieren, pero para fines prácticos la 1 y la 2 y la 3 y la 4. ¿Por qué? Esta no tiene ninguna restricción para el uso y por eso les puse la carita feliz, que es en la que utilizaríamos para adolescentes. Y en aquellas pacientes, como les mencionaba, la de migraña, tendríamos esta categoría 2, donde siempre se tiene que valorar riesgo-beneficio. Hay una serie de indicadores y esto funciona como un semáforo, esto lo pueden encontrar en internet, donde están todos los criterios de elegibilidad, parte de las enfermedades concomitantes que puede haber o de las contraindicaciones, y ustedes ya, rojo, pues es que no se recomienda, el verde es adelante y el rosita es como precaución, ¿sí? Esto lo pueden ustedes bajar de internet sin problema, igual que este disco que también de manera práctica en el consultorio les puede dar una idea de cuál método anticonceptivo, en el caso que hayan decidido eso, además de dar toda la consejería, lo pueden llevar a cabo. El DIU, que les decía, sí, produce un poquito de pseudoatrofia endometrial y entonces las pacientes inclusive, como decía la doctora, se pueden utilizar inclusive para dismenorrea o se pueden utilizar para algunos tipos de trastornos menstruales. Además de que esa parte es muy importante. La paciente que consulta requiere solo un método anticonceptivo o además tiene algún trastorno menstrual que vamos a tratar de cubrir los 2 aspectos. Es algo muy importante cuando tratamos adolescentes. Obviamente, los adolescentes a veces dicen, los orales, ¿por qué? Porque son más baratos, porque los puedo ir a comprar, porque están accesibles a mí o bien me los pueden inclusive hasta regalar. Pero, ¿qué sucede? ¿Por qué los rechazan? Porque tienen bajas relaciones sexuales, baja frecuencia, porque a veces se les olvida, ¿sí? Porque de todos modos, si se les olvidó, ¿qué tan seguro será? Por eso también, sobre todo cuando se prescriben anticonceptivos orales, tratamos de favorecer la doble protección, además de las infecciones que ya habíamos comentado. Hay contraindicaciones absolutas de los anticonceptivos orales, sí, que ustedes los pueden checar en esta tabla de elegibilidad. Aquí yo les quise poner algunas, sobre todo por el componente de los estrógenos, sobre todo cuando tenemos niñas con cardiopatías, con antecedente de lupus, con síndrome de antifosfolípidos, ¿sí? O antecedente de cáncer de mama en la mamá, pues se recomienda el uso a discreción y de preferencia utilizar progestágenos o métodos locales. En aquellas pacientes también con fibroadenomas mamarios, que también es una de las situaciones más comunes, podemos favorecer el crecimiento de estos fibroadenomas por el aumento de recepción de estrógenos a nivel del tejido mamario. Hay anticonceptivos que solo son de progestina, como lo que decíamos, los implantes, las inyecciones que, como mencionaba la doctora, que también se pueden utilizar para la dismenorrea, que es el Depo-Provera o la medroxiprogesterona. Y bueno, obviamente cada uno de estos tendrán indicaciones particulares y tendremos que individualizarlas para nuestros pacientes. La anticoncepción de emergencia, esa es importante que todos la conozcamos y qué presentaciones tenemos. ¿Por qué? Porque muchas de las chicas hablan, tuve relaciones hace 2 días. Entonces, saber que esta se debe de prescribir dentro de las 72 horas. Fíjense bien, dentro de las 72 horas de la relación no protegida. Y de esta manera nosotros tenemos que garantizar, hay esquemas, hay diferentes tipos de esquema, los más utilizados ahorita son a base de progestágenos solos, como el Postinor, 2 unidosis, que viene 1.5, y entonces nosotros podemos dar esta dosis única. Tenemos que estar pendientes de los efectos colaterales como tal y esperamos que su menstruación se presente cuando la esperaba la chica, ¿sí? Actualmente hay varias presentaciones comerciales, es cuestión de que ustedes. Hay un régimen que se utilizaba con anterioridad, pero se sigue utilizando y es válido el método de Yuspe, que utiliza anticonceptivos orales como tal, tipo microginón,
Marvelon, etcétera, pero tenemos que dar una dosis mayor y tiene más efectos colaterales, sobre todo de tipo antiemético. Pero tenemos que dar un antiemético porque produce mucha náusea. Este es el que les comentaba, de acuerdo a algunos chicas, obviamente esta es una forma porque es unidosis, me tomo solo esta pastilla y ya no tengo que estarme preocupando y no tengo tantos efectos colaterales. Esta también tiene una presentación para administrar en un solo día, una cada 12 horas, sin embargo, las chicas prefieren una sola toma y me olvido de lo demás, ¿no? Y trato de tranquilizarme. Los métodos de barrera, ya estábamos hablando que existe tanto el condón masculino, femenino, los diafragmas, actualmente también los anillos que se van a poner durante 3 semanas si los retiramos. Están también estos preservativos que pueden ser de látex o en aquellos pacientes que tienen alergia al látex se pueden utilizar de poliuretano, pero siempre tratando de mantener la doble protección, ¿sí? Y aquí entonces utilizaríamos tanto condón masculino o el condón femenino. Algo que siempre nos dicen los chicos, yo lo traigo en la cartera, ya está todo medio macerado, a veces está medio roto, la caducidad ya. Entonces, cosas de las que nosotros tenemos que cerciorarnos es, como les decía, ¿de qué nos sirve conocer todos los métodos si los chicos no saben usarlos? Recientemente, ahorita en un taller que les dieron en las preparatorias, se lo dieron a mi hija, pues justo en la materia de salud, y me dice, ¿cómo ves? ¿Qué crees que dice este señor? Y nos puso con modelos anatómicos a poner condones y otros que lleváramos un plátano y que lleváramos. Digo, me parece excelente. Ay, estás loca, mamá, que no sé qué. Digo, no, finalmente lo que trata el médico es darles todo este tipo de consejería y decirles cómo lo usen. Son chicos del 5º de prepa, donde se supone que todos vieron eso desde secundaria. Y hoy por hoy, con la plática esta decía, está claro que no saben utilizarlos, ¿no? Entonces, obviamente tenemos que nosotros dar este tipo de datos a los pacientes que dijéramos, bueno, ya no entra dentro de todo el aspecto médico, pero tienes que observar, no lo debes traer en la cartera porque esto se sigue lastimando cada vez que entra y sale la cartera, ¿sí? A veces ya la fecha de vencimiento, etcétera. ¿Cómo usarlo y cómo retirarlo? Y que era parte de los cuestionamientos que mi hija me decía. Es que estaban todos ahí echando relajo, que entonces si no estaba erecto, que si qué pasaba, que si se salía. Y entonces cuando estaba yo escuchando, y esto fue esta semana, dije, no cabe duda que estos chicos son de 17 y 18 años. Y sabemos que el promedio de vida sexual, de inicio de vida sexual activa, aquí en nuestro país es de 15 años. Entonces casi los que no han tenido algún riesgo, pues es fortuito, ¿no? Ya vamos a terminar. Nosotros tenemos que entonces enfatizar que lo deben utilizar en todas las relaciones, por lo que decíamos de la prevención, de la doble protección, hacer énfasis ahí nuevamente de que los métodos tienen que ser temporales y que los métodos naturales, como dice aquí, pues no están indicados para nuestros adolescentes ni los permanentes, ¿sí? Entonces, ¿qué tenemos que ver? Nosotros tenemos que considerar embarazo, que no haya un embarazo, que si el paciente va a utilizar algún método de anticoncepción sea con todos los elementos para la toma de decisiones, la prevención de infecciones de transmisión sexual y asimismo la prevención del abuso sexual. Siempre tenemos que dar educación en ese sentido cuando damos también consejería. Obviamente, las consecuencias en salud reproductiva es un embarazo, una violación, mayor mortalidad asociado generalmente a infecciones, ¿sí? La parte de higiene menstrual, la depresión y la disfunción sexual cuando ya son adultos. Entonces, esta parte es muy importante. La información y la educación que tenemos nosotros que dar como pediatras tiene que abarcar estos 3 aspectos, el biológico, psicológico y el social, si se fijan por esos determinantes. Y bueno, aquí están todo lo que yo les comentaba de las consecuencias de un embarazo adolescente, ¿sí? Y obviamente ese es parte del objetivo principal de la prevención o de dar la consejería sobre métodos anticonceptivos en pediatría. Tener un hijo debe ser una decisión, y otra vez regresamos a la palabra decisión, no un accidente, ¿sí? Entonces todos los adolescentes esto lo deben dar en función de esta toma de decisiones considerando todos los aspectos. Sé que es un tema muy amplio,
Perdón, tal vez me pasé ahorita un poquitito de tiempo, pero quisiera nada más dejarles que esta última frase, la decisión de tener un hijo, tenemos que dar y fortalecer estas herramientas para el adolescente y que no sea un accidente. Gracias.